Bueno, bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes. Gracias por participar. Hoy tenemos un invitado especial en nuestras charlas permanentes que durante 15 años realizamos en residencias cooperativas de turismo. Así que bueno, en nombre del Consejo de Administración agradecemos la presencia y por supuesto a Jorge, que hoy nos va a ayudar a abrir un poquito más la cabeza en nuestro pensamiento, ¿no? Como todas las charlas, se está grabando y va a ser subida a nuestra página web. Las últimas 2 charlas ya están en la página para aquellos que quieran compartirla con amigos, vecinos, compañeros de trabajo o repasarla luego de pasar unos días aquí en residencias. Jorge Enrique Tayana nació en Buenos Aires el 31 de mayo, es político, sociólogo y estudioso del sistema internacional. Cursó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de Buenos Aires hasta su egreso en 1968. En 1972 se recibió de sociólogo en la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Fue encarcelado el 29 de junio de 1975 en el marco del Rodrigazo por el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Estuvo preso 7 años, la mayor parte de estos 7 años en el penal de Rawson. Cursó luego estudios en la maestría de Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Con el regreso de la democracia, ejerció como profesor de Comunicación Social del Instituto Universitas y luego en el área de Sociología en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Realizó trabajos de investigación en el CONICET. Ha sido disertante en varios congresos internacionales sobre temas relacionados a los derechos humanos y en la actualidad es considerado como uno de los más relevantes expertos a nivel latinoamericano en el estudio de las relaciones internacionales. Fue viceministro de Relaciones Exteriores de Néstor Kirchner entre 2003 y 2005 y ministro de Relaciones Exteriores desde el 1 de diciembre de 2005 hasta el 18 de junio de 2010. Como vicecanciller le cupo una notable actuación en la Cumbre de las Américas, celebrada aquí en Mar del Plata, en noviembre de 2005, cuando se rechazó el ALCA. Luego de su renuncia a la Cancillería, fue electo como legislador porteño para el periodo 2013-2015 y diputado del Parla Sur, periodo 2015-2019. Anteriormente había actuado en el exterior como embajador en Guatemala entre 1992 y 1996 y desde 1996 hasta 2001 como secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. En tal carácter presidió más de 30 misiones y su tarea dentro del organismo americano fue verificar violaciones a los derechos humanos y promover y concretar acuerdos de solución amistosa entre autoridades y peticionarios. El 27 de noviembre de 2019 asumió el cargo de senador en el Congreso de la Nación por la provincia de Buenos Aires, en reemplazo de Cristina Fernández de Kirchner, quien asumió como vicepresidenta de la Nación. Quiero destacar también que se encuentra con nosotros su señora esposa Bernarda Llorente, flamante presidenta de TELAN. Gracias por la presencia de todos ustedes. Jorge, te damos la palabra y gracias por estar con nosotros.
que subí y lo puse. Hice una maniobra mayor, que fue que no se me apague la pantalla, pero que se apague. Entonces hay una opción que es que no se apague nunca. Lo logré. Lo que pasa es que cuando me senté acá, antes que comenzar a hablar, apreté un botón que fue borrarlo. Intento buscarlo y al final las cosas se pierden. Que no quiero buscarlo. No sé. Porque no aparece. De todas maneras, la ventaja de esa guía es que a uno le da una noción del tiempo que va usando y no perderse. Primero, gracias a Juan, gracias a todo el grupo RCT, gracias a todos ustedes por pasarse un rato acá, menos divertido posiblemente que otras cosas, pero muchas gracias por la atención y por la presencia. Vamos a tratar de hablar de la realidad que enfrentamos en el mundo y de cómo está la Argentina para eso. Lo primero que tenemos que ser conscientes, y eso tenemos que ser enormemente conscientes, y creo que nos cuesta, es saber que estamos, apareció, ¿qué me da? Un poquito, porque apareció nomás, extraordinario. Esto es de otro año, 1 de abril 2019, dice. Pero bueno, algo es algo. Lo primero que tenemos que saber es que estamos viviendo una revolución tecnológica y productiva como hay pocos antecedentes. Hay antecedentes, pero esto que estamos viviendo no es como la revolución industrial, probablemente es más. Estamos viviendo un cambio de época tan grande como probablemente fue el Renacimiento, el fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. O sea, estamos viviendo un cambio de época, no es solo eso. El que empezaba a decir eso era Rafael Correa, que siempre decía lo mismo, ¿no? Decía, no es una época de cambio, estamos viviendo un cambio de época. Y la verdad es que eso es cierto. Y creo que todavía sabemos que eso sucede, pero no tenemos la conciencia de la dimensión de los cambios que estamos viviendo. Y esos cambios tienen consecuencias de todo tipo, extraordinarias. Tienen las consecuencias obvias, vemos todos los chicos con los teléfonos, tienen las consecuencias productivas y financieras que conocemos, tiene las consecuencias de la comunicación, de la movilidad, en fin, un montón de cosas. Pero lo que yo quiero destacar es, el primer elemento es que esa revolución continúa, no es algo que pasó y ya está, y ahora como el vapor vamos a tener un desastre. No. Esto es algo que tiene transformaciones extraordinarias, ¿no? En el 2030 se van a dejar de producir en el Reino Unido y en Francia los autos con motor a combustión interna, y para ese 2040 ya habrá autos seguros, sin piloto, sin conductor, y el señor Moon está armando los viajes a Marte. Estamos en una transformación que continúa. Ahora, el punto que quiero destacar es que esa transformación, entre otras muchas cosas, plantea cambios en la construcción, el uso, la acumulación y la transformación del poder. O sea, no solo son cambios técnicos o prácticos, son cambios en las formas en que se realiza, se acumula, se transforma y se utiliza el poder. Por eso hay cosas que son completamente nuevas y nos sorprenden, y hay estrategias o herramientas que son
viejas y que van perdiendo efecto. Yo voy a citar un ejemplo que es viejo, ¿no? Pero en una época en la Argentina había sindicatos muy combativos antes de la dictadura genocida, sobre todo, si algunos recordarán con su historia, en Córdoba, los sindicatos de Citrac Citran, que eran sindicatos que pedían el control obrero de la producción y decían: nosotros tomamos la planta de Fiat y podemos fabricar los autos nosotros. Bueno, eso no podría suceder hoy, porque no se puede hacer un auto, porque no se hacen autos en ninguna de las fábricas de autos. No solo en la Argentina, que somos ya más una asamblería, sino porque los autos se diseñan globalmente y se hacen en distintas partes del mundo. Entonces, si lo hiciéramos en Fiat, tendríamos por ahí 5.000 cajas de cambio, pero no tendríamos motores, o tendríamos 5.000 motores, pero no tendríamos mecanismos de transmisión. Es decir, el diseño de la producción, por ejemplo, en ese caso, que está globalizado y que tiene un control en la ingeniería, que son donde están las centrales y donde está la gran ganancia, producen modificaciones, en ese caso concreto, en la capacidad de lucha de ese grupo de trabajadores, que puede afectar la producción, puede utilizar recursos de la huelga, puede hacer una serie de cosas, pero algunas cosas que antes podía hacer, hoy no podría hacer. Pueden hacer otras cosas, pero lo doy simplemente como ejemplo de cambio. Ese cambio tiene efectos en distintos procesos. Quizás lo más obvio es que ese cambio tiene bastante que ver con el fin de un ciclo, que es el fin del ciclo de la posguerra, el fin de la Guerra Fría, y ese periodo que va desde el fin de la Segunda Guerra, o un poco después, 46, 47, 48, más tardar, hasta la caída del muro de Berlín en el 1989. Ese periodo, que son años de conflicto, pero son años de las luchas anticoloniales, es el fin del colonialismo tradicional, no de todo, nosotros lo sabemos bien, pero básicamente es el año, es unas épocas de la época dorada del desarrollo y del crecimiento económico, en el caso de Estados Unidos, el desarrollo de la Unión Soviética, de los países socialistas, el desarrollo enorme en los países desarrollados y en muchos países el desarrollo del estado de bienestar y la consolidación en los países occidentales de las democracias liberales. Ese ciclo de expansión capitalista, ese ciclo tiene muchas crisis, tiene la crisis del oro del 71, del patronolo, tiene la crisis del petróleo del 73, pero está claro que a partir de 89, con la caída del muro de Berlín, se va a iniciar, junto con esa revolución tecnológica que ya estaba en marcha y que tiene que ver también con esta crisis, se va a iniciar un nuevo periodo histórico. Y es el periodo de auge de un mundo unipolar y de un mundo en donde, ¿se acuerdan de un japonés, un norteamericano que se llamaba Fukuyama, que decía que habíamos llegado al fin de la historia? ¿Por qué el fin de la historia? Porque no iba a pasar más nada. El mundo iba a seguir fortaleciendo democracias liberales y fortaleciendo lo que se llamaba las modernizaciones económicas, ¿no? Eso es lo que llamaban la modernización económica. Ahora, este mundo en revolución tecnológica y esa caída del muro, hoy ya han pasado 30 años y podemos hacer un primer balance. Es difícil un balance porque el mundo sigue en transformación y por lo tanto es difícil saber exactamente en dónde estamos parados, pero sí tenemos referencia de algunas cosas. Tenemos referencia, por ejemplo, hay un fenómeno notorio en los últimos 30 años
de modificaciones en las relaciones de poder en el mundo. De ese mundo unipolar dominado por el gran hegemón que es Estados Unidos, estamos pasando a un mundo paulatinamente más multipolar, con potencias emergentes, notoriamente China, algunas que se van reestructurando, caso Rusia, y algunas que tienen posibilidades, como India, como Indonesia, Brasil, hasta hace poco creían que estaba en ese camino, Turquía, que varias están en el mundo. Es decir, se está modificando el mundo unipolar de hace 30 años, el mundo unipolar de esa caída del muro, ya no es el mundo del presente. Y para eso basta ver el Producto Bruto de los países, el Producto Bruto de Estados Unidos, el Producto Bruto de China, el Producto Bruto de los países emergentes. Como cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era el 50% del Producto Bruto mundial. Era la mitad del mundo. Hoy no, hoy está cerca de ser alcanzado por China, que ya es el segundo Producto Bruto mundial. Y ahí vale la pena hacer una digresión. Uno dice, China, de nuevo el segundo Producto Bruto mundial. Bueno, China fue el primer Producto Bruto mundial desde 1300 hasta el 1800. Era el país con mayor Producto Bruto. O sea que lo que está pasando ahora, y eso lo dice Kissinger, no es un fenómeno que nunca había sucedido en la historia, sino que es un fenómeno que en realidad el mundo está volviendo más a la normalidad del último milenio de lo que nosotros creíamos. Bueno, esa modificación de un mundo bipolar en un mundo crecientemente multipolar es un proceso. Y es un proceso que va un poco de norte a sur y sobre todo de oeste a este, ¿no? El centro del poder se va trasladando. Y se está acabando lo que se llamó el ciclo de la hegemonía del Atlántico, ¿no? Que es el ciclo que comienza primero con el Imperio Británico y que luego continúa con el gran hegemón o con el Imperio, aunque ellos no les gusta que lo llamen así, norteamericano. Ese mundo está siendo cuestionado. La primera conclusión que podemos sacar de eso es esos cambios en las relaciones de fuerza, esos cambios de hegemonía, no se dan sin tensiones, no se dan sin conflicto, no se dan sin fricciones y en general no se dan sin violencia. Eso es lo que enseña un poco la historia. Si la violencia es generalizada, si es más parcial, eso es otra discusión. Pero ese cambio no se da sencillamente, no es un juego ni educado ni prudente. Segundo tema, ese cambio, ese paulatino competencia entre una gran potencia y otras potencias emergentes no es un proceso corto, ¿no? En general, los que defienden la hegemonía de Estados Unidos dicen que en los últimos siglos las potencias tuvieron 150 años de dominio, ¿no? El Reino Unido tuvo 150 años, más o menos. Antes estuvo Francia, otros 150 años. Antes estuvo España, otros 150 años. Si partimos de la base que Estados Unidos comenzó su gran hegemonía en el 45, la conclusión de ellos es que el siglo XXI es el siglo de Estados Unidos. Cosa que parece contraindicada por una serie de datos. No pareciera ser que eso es cierto. Sí, es cierto que Estados Unidos sigue siendo una enorme potencia. Es una enorme potencia agrícola. Ustedes saben, por ejemplo, nosotros estamos muy contentos el año pasado porque habíamos alcanzado el récord de casi 50 millones de toneladas de maíz, ¿no? Y dijimos que cosecha extraordinaria. Bueno, Estados Unidos, ¿qué producción de maíz tiene? 340 millones de toneladas de maíz. Simplemente. O sea, es una enorme potencia agrícola, es una enorme potencia industrial,
es una enorme potencia tecnológica y es una enorme potencia militar. Y es un país con una gran cantidad de lo que se llama soft power, que es una hegemonía y una penetración cultural extraordinaria. O sea, ese proceso no va a ser un proceso lento ni que se resuelva en pocos días o en pocos años. Pero la tendencia es clara. Hay una tendencia a la declinación de esa hegemonía. Y parte de los problemas que vemos en el mundo son exactamente eso. Ahora, además de ese problema, tenemos otros indicadores que ponen en cuestión el mundo que estamos viviendo. El más obvio es el problema climático, o sea, el cambio climático, si la manera en que la actividad humana, y quizás procesos de largo plazo, están afectando las condiciones de vida de la humanidad. Eso se está acelerando, eso ha producido una conciencia grande en los jóvenes. Todavía no, yo les acabo de ver una reunión en Madrid que fue un fracaso extraordinario, pero lo cierto es que el cambio climático está afectando, y no solo afecta zonas productivas, es decir, que en una zona que era, va a resultar que va a ser más fácil plantar en la Patagonia que en la Pampa húmeda, porque la Pampa húmeda va a ser seca y la Patagonia va a ser verde, no sé. Pero más allá de eso, lo que está cuestionado es el modelo de desarrollo industrial con que se han conducido los grandes países capitalistas y el desarrollo que han obtenido. Y ese proceso no está claro que vaya a ser modificado. O sea, ese modelo está en crisis y va a producir consecuencias muy notables también en términos políticos y económicos. ¿Qué quiero decir eso? Quiere decir que muchas cosas que hoy se pueden hacer no se van a poder hacer dentro de poco tiempo, y muchas cosas que nosotros creemos que es fácil realizar van a tener impuestos y van a tener tecnologías que van a ser impuestas si no se las desarrolla uno autónomamente. El tema central del cambio climático es que remite a otro problema, y es que ¿cuál es la característica principal del cambio climático? Que no lo puede resolver un solo país. Es uno de los ejemplos máximos que obliga a eso que se llama el multilateralismo, es decir, a lograr acuerdos entre los países para ver cómo se encaran problemas que no puede resolver uno solo. No se resuelve el problema del cambio climático con un país haga algo y el otro no lo hace. Son problemas como los de los vecinos. Si uno tiene la basura en la calle, no va a estar la calle limpia. No, hay que poner de acuerdo a los vecinos. Y eso es lo que nos está pasando, porque al mismo tiempo que aparecen los problemas de ambiente con todas sus consecuencias de cambio de clima, de inundaciones, de fenómenos extremos, etcétera, etcétera, al mismo tiempo todo el sistema multilateral creado después de la Segunda Guerra Mundial por Estados Unidos está profundamente en crisis, en buena parte paralizado, y resulta ser que está siendo en buena medida bombardeado y destruido por la propia potencia que lo creó, es Estados Unidos, ¿no? Es decir, el ejemplo máximo es la salida del acuerdo del cambio climático por parte de los Estados Unidos. Pero hay muchos más acuerdos. También salió de la UNESCO, ¿no? También salió del acuerdo con Irán, que habían firmado con otros países. También quiere salir o modificar o anular prácticamente su creación, que fue la Organización Mundial de Comercio, y de hecho la misma está paralizada ahora porque ellos no permiten que se elijan los árbitros que están en los paneles de apelación de las controversias comerciales. Es decir,
Un mundo que necesita más multilateralismo enfrenta una crisis profunda del multilateralismo y la decisión del hegemón principal, de la potencia más importante que creó ese mundo, de no respetar ese mundo y actuar cada vez más unilateralmente, como actuó en el 2003 en el caso de la Segunda Guerra de Irak, muy notoriamente, o con las coaliciones de los que están de acuerdo, de los amigos, como lo ha hecho en varios países, o como son ejemplos en nuestra región, el Grupo de Lima, para no ir más lejos, o la reunión que se está haciendo hoy en Bogotá, que es la tercera cumbre antiterrorista de la región, así la llaman. Es decir, cuando hacen falta respuestas globales, el sistema multilateral no funciona. Y a eso tenemos. Otro elemento que quiero destacar importante del presente es la movilidad. Los pueblos están en movimiento. No siempre pasa eso. Las migraciones, siempre han existido migraciones, pero también hay oleadas. Hay distintas migraciones. Está la migración que llamó el Homo sapiens a Europa, está la migración germánica que terminó destruyendo el Imperio Romano, están las migraciones de las cuales somos descendientes muchos de los que estamos acá, pero hoy hay de nuevo un enorme fenómeno migratorio. Los pueblos están en movimiento y eso tiene que ver con varias razones. Con algunas razones tecnológicas, que es la facilidad en los desplazamientos y las comunicaciones, con razones de tipo de fenómeno de imitación. La gente va donde cree que puede estar mejor, tiene que ver con las guerras, tiene que ver con los conflictos y tiene que ver con la pobreza y tiene que ver, por supuesto, también con efectos climáticos. Es decir, no solo tenemos una revolución tecnológica y un fenómeno climático, sino tenemos pueblos en movimiento. Y eso pasa en todas partes, ¿no? Ayer leímos que se ha formado otra caravana de hondureños en marcha a través de México hacia la frontera de Estados Unidos. No es un fenómeno que solo se da acá, es un fenómeno que se da en muchas partes. Junto con eso creo que hay que destacar algún par de fenómenos más, pero quisiera referirme a dos o tres. Uno, la crisis de los sistemas políticos de democracias liberales que se consolidaron en la posguerra vía los modelos de estado de bienestar. Es decir, desde mi punto de vista, el estado de bienestar, o sea, la conquista de los trabajadores y el modelo de un estado que no esté solo al servicio del capital, fue una conquista de los trabajadores y un resultado, obviamente, del temor al socialismo y de la Guerra Fría. Ese mundo, que yo entiendo que ha sido la base de la estabilidad de muchas democracias liberales, es lo que está en crisis. Está en crisis porque, al menos desde hace 30 o 40 años, y ahora vamos a eso, hay una erosión o directamente una destrucción de ese estado de bienestar y su consecuencia es obvia. La consecuencia es la aparición de liderazgos de ultraderecha que cuestionan esa democracia liberal y que están, bueno, los vemos emerger en todas partes del mundo. Quiero referirme a dos aspectos específicos que son etapa y cómo nos corresponde a nosotros, y así vengo hacia nosotros. Hay otro fenómeno que no puedo dejar de señalar, que es la revolución de las mujeres. Eso está pasando no exactamente en todo el mundo de la misma manera, sí está pasando muchísimo en Occidente y sí tiene una capacidad transformadora fenomenal, no solo respecto a la condición de las mujeres, sino respecto de la forma en que se organizan grupos sociales con objetivos y la forma en que los mismos expresan. El fenómeno del movimiento de mujeres es un fenómeno que no solo tiene que ver con
estructuras patriarcales, etcétera, etcétera, sino que también enseña mucho acerca de cómo se da la relación de movilización, organización y logro de objetivos en una sociedad distinta, en una sociedad horizontalizada, en una sociedad intercomunicada por los medios de comunicación. La verdad es que lo que falta mencionar es un dato esencial. Lo que falta mencionar es que desde esa caída del muro, pero desde antes en realidad, al menos desde los 80, el comienzo de los 80 con Reagan y Thatcher, esa revolución tecnológica fue acompañada por una propuesta política económica. Y esa propuesta política económica fue lo que se denominó neoliberalismo, que en esa época se decía que era la modernización económica. Y esa modernización económica, que luego se conoció como el Consenso de Washington, tenía tres pilares fundamentales, ¿no? La apertura económica, la desregulación y la privatización. Y sobre esas tres bases se construyó a partir de los 80 un proceso de avance de capital que culmina en la financiarización que todos conocemos y que va a explotar en el 2008, pero que transforma la sociedad de una manera extraordinaria. Nosotros, en nuestra región, voy bajando para acá, lo tuvimos sobre todo en los años, fin de los 80 y 90. Los años 80 fueron en América Latina los años de la crisis de la deuda, pero fueron también los años de las transiciones a la democracia, o sea, de la recuperación democrática en América Latina y de las negociaciones de paz respecto de los conflictos armados internos, sobre todo en Centroamérica. Si América del Sur, transición a la democracia, América Central, procesos de paz. Y esos procesos, que tardaron bastantes años y que no se dieron todos simultáneamente, el nuestro fue bastante temprano, el chileno todos sabemos que fue más tardío, algunos fueron muy limitados, otros fueron más avanzados, pero lo cierto es que debían luchar contra la subordinación del poder militar al poder civil, la recuperación de formas democráticas liberales, elección, representantes, etcétera, etcétera, y también la reducción del poder militar. Este es un hecho esencial. Hay que subordinarlo, hay que disminuir el poder del Estado en su versión armada, en su versión represiva. Pero al mismo tiempo, y no estrictamente por casualidad, se desarrolla también la lógica del neoliberalismo, que tenía algunos puntos en común con esa transición democrática. El punto que tienen en común era la desconfianza contra el Estado, ¿no? Esa es la frase de Ronald Reagan, ¿no? El Estado no es parte de la solución, el Estado es parte del problema. Esa es una de las dos grandes definiciones que dan impulso al neoliberalismo. Esa frase de Reagan y la frase de Thatcher, todavía más radical, que dice: la sociedad no existe, no hay, lo que hay es individuos. Sobre esas bases, sobre esas transiciones a la democracia y sobre lo que se llamaba modernización económica, se dieron los procesos en nuestra región en los 80 y en los 90. Y esos procesos llevaron a la modernización económica, es decir, al neoliberalismo, a reducción del rol del Estado y en general a disminución efectiva del poder militar en las distintas sociedades. Primera observación: nosotros tendemos a pensar que este es un fenómeno latinoamericano y argentino. No, esto pasó en todas partes. La democratización, los procesos de transición a la democracia, más los procesos de modernización económica, es decir, neoliberales, se dieron en América Latina, pero se dieron en la Europa del Este, en el ex bloque socialista, y también se dieron en África
África y también se dieron en buena parte de Asia. Fue un fenómeno global en donde estas dos políticas fueron bastante hegemónicas. Y de hecho, la apertura económica y el crecimiento en base a la idea exportadora, que es una de las esencias del modelo neoliberal, estaba respaldado en datos fácticos. ¿Cuáles eran esos datos? El Producto Bruto crecía anualmente a una cifra, más o menos 4%, que era la mitad del crecimiento del comercio internacional. Es decir, el comercio internacional en esos años creció al doble de lo que crecían las economías de cada uno de los países. Eso es lo que sentó o impulsó enormemente la interdependencia, y eso es lo que hace que el más del 70% del comercio mundial sea comercio entre las mismas fábricas y entre los mismos países desarrollados de piezas y partes para garantizar la producción. Pero ese hecho es el que dio un gran impulso a los modelos de apertura, porque si podía crecer o tenía sobre un objeto como era el comercio internacional que crecía al 8%, tenía un fundamento razonable, es decir, abramos la economía, exportemos, juguémonos a exportar y nos va a ir mejor que apostando solo al crecimiento de nuestro mercado interno, creo que sea el 3 o 4. Eso hicieron muchos países, apostaron al desarrollo apostando para el desarrollo de la exportación. Eso, los ejemplos más obvios es parte de la apertura económica de China, que cabeza Deng Xiaoping, y que ya cumplió 40 años, y el ejemplo más obvio también era Corea, conocidos y exitosos. Ahora, ese mundo en América Latina y esas transiciones a la democracia, yo diría que encuentran el fin de esa primera etapa, o de esa etapa, hacia el fin del siglo pasado. Hacia el fin del siglo pasado, en nuestra región, comienza a haber una reacción bastante fuerte contra los resultados de esa liberalización económica y de esas transiciones a la democracia. ¿Con qué crítica? Estas democracias son democracias delegativas, como decía Guillermo Donel, son democracias solo para votar, no representan verdaderamente a la gente, hacen lo que quieren, es decir, hay una crítica a la democracia. Lo notorio es que por primera vez esa crítica a la democracia no es una crítica golpista, es decir, no es una crítica no democrática, es una crítica que dice los problemas de la democracia se curan con más y mejor democracia. Esa es la diferencia, o sea, plantean democracias más amplias, más representativas, más plebiscitarias algunas, pero sobre todo más participativas. Este es el cuestionamiento a la democracia. Y eso hay ejemplos varios, ¿no? En nuestro país, pasando por Ecuador, pasando por Venezuela, pasando por la guerra del agua en Bolivia, pasando, bueno, por muchos. El cuestionamiento de la democracia está, no se acepta una democracia delegativa tan fuerte. Y está en cuestionamiento al resultado económico del neoliberalismo. ¿Por qué? Porque aparece un hecho que luego se vuelve cada vez más visible, y es que los resultados no son los esperados y que en realidad la mayoría de la población ha sufrido un retroceso, que el retroceso del Estado ha abandonado zonas enormes de países que después van a ser víctimas o van a ser tomados por grupos ilegales organizados, por distintas formas de crimen organizado, pero sobre todo que se han destruido muchas posibilidades de desarrollo y que lo que ha crecido es lo que ha seguido creciendo después, y es la desigualdad. Y ahí aparece la gran cuestión, el gran interrogante, el gran fenómeno
posterior a este auge neoliberal. Y es que hay una enorme transformación tecnológica. Esa transformación tecnológica está en marcha, pero lo que sí sabemos es que hasta ahora uno de los resultados más nítidos es el enorme crecimiento de la desigualdad. No de la pobreza disminuyó en el mundo, no en el caso de la Argentina, que un reciente gobierno le hizo crecer enormemente, pero en el mundo la pobreza disminuyó. Lo que aumentó enormemente es la desigualdad. Y eso parece ser un fenómeno que no es de fácil solución, porque pareciera que tiene que ver bastante con el modelo o con el tipo de organización productiva que tiene esta revolución tecnológica. Algunos dirían que este proceso de financiarización y de revolución tecnológica genera mayor desigualdad. Y hasta ahora no se ha demostrado que sea falso o que esté equivocado ese aspecto. La desigualdad se transforma paulatinamente en el hecho central que cuestiona el modelo neoliberal. Y esto se hace muy visible, sobre todo a partir de la crisis del 2008. Ya han pasado 11 años de esa crisis, donde pareció que se derrumbaba el capitalismo financiarizado y que se iniciaba una época distinta y que se acababa el neoliberalismo. Muchos creímos que esa crisis tan profunda del capitalismo, que algunos la comparaban con la crisis del 29-30, abría el camino para que surgieran propuestas alternativas, distintas, con más acento en el rol del Estado y con más acento en la justicia o en la distribución de la riqueza. Y la verdad es que eso no pasó. Eso no pasó. Hubo algunos pequeños ejemplos, ¿se acuerdan el caso de Syriza en Grecia? ¿Se acuerdan cuando empezó Podemos? ¿Se acuerdan que nosotros sí estábamos en un proceso en la región de gobiernos que buscaban mayor igualdad? Y creíamos que esa crisis iba a ponernos desde el punto de vista político y teórico con una mayoría a favor. No resultó así. Se reforzó el neoliberalismo, que salió todavía más fortalecido, y los procesos políticos que habían sido la reacción a la crisis de fin de siglo, a esa primera etapa de la democratización y de modernización económica, que habían sido los gobiernos populares, sobre todo en América del Sur, empezamos a encontrarnos en una meseta o directamente enfrentar obstáculos cada vez más difíciles. Una cosa sí cambió y hay que tenerla bien presente. Lo que sí cambió y todavía no se ha recuperado 11 años después es el punto que las exportaciones crecían el doble que el Producto Bruto. Después de la crisis del 2008, el Producto Bruto Mundial crece a bajas tasas, menos de 4, 3, pero el comercio mundial también crece al 3% anual. Es decir, el incentivo a la apertura económica, el incentivo del crecimiento hacia afuera, que impulsó buena parte de la etapa de apertura china, por ejemplo, desapareció. Y quienes se dieron cuenta de esto, entre otras cosas, fueron los chinos, que ya en el 2011, creo, el 12, el 13 plan quinquenal, dijeron, bueno, crecer hacia afuera está muy bien, el crecimiento de las exportaciones es muy importante, pero nos hace muy frágiles a los vaivenes del mercado, de la demanda internacional, y por lo tanto tenemos que comenzar a pensar en un desarrollo más fuerte de nuestro mercado interno y crecer más hacia adentro. Y eso es lo que ha hecho China en los últimos
últimos años. ¿Qué es lo interesante de China y de otros países? Lo interesante de China es que cuando ellos toman esa decisión de decir, bueno, vamos a dejar de apostar solo a crecer hacia afuera y vamos a crecer hacia adentro, no lo hacen a través de lo que sería el camino fácil, decir, bueno, queremos empleo de baja productividad, tenemos gente que sobra, hagamos las cosas sencillas y listo. No, hacen todo al revés. Deciden que lo que van a desarrollar es la tecnología de punta, porque la única forma de garantizar el desarrollo sostenible en este mundo que se venía, ellos consideraron, con acierto, que era a través de pelear la punta tecnológica. Y entonces no se dedicaron a los caminos con palas o a los textiles con miles de cosas, no, al contrario, todo eso lo pasaron más al sudeste asiático y se concentraron en el desarrollo de zonas y de áreas de alto nivel tecnológico. Y esa estrategia que desarrollaron años atrás es lo que hace que en el presente tengamos esto que se llama la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que es cualquier cosa menos una guerra comercial. Es una guerra por el control de la punta tecnológica y de innovación tecnológica. Bueno, pero volviendo un poquito para acá. Esa primera etapa que culmina a fin de siglo es seguida por una etapa de reacción ante esos gobiernos neoliberales, que son una época que conocemos de los gobiernos populares, y eso tuvo un desarrollo de más de una década, casi una década y media, eso lo conocemos bien, y en todos lados paulatinamente fuimos encontrando o una meseta o una mayor resistencia, y sobre todo encontramos que aquellos adversarios políticos que creíamos derrotados, que eran los defensores de los privilegios, de las minorías, de los intereses extranjeros y del neoliberalismo, que pensábamos que estaban debilitados definitivamente, demostraron tener una fortaleza y una capacidad de reacción muy grande. Esto tiene que ver con varias cosas. Uno puede hacer una parte autocrítica y ver las limitaciones de los proyectos que se pusieron adelante, y eso es válido, pero no tiene que ver también algunas otras cosas. Una de las otras cosas que tiene que ver es que el desarrollo de los gobiernos nacional populares, progresistas en América Latina, coincidió con un fenómeno histórico muy específico, que es el ataque a las torres de Nueva York y el establecimiento por parte de Estados Unidos como su primera prioridad la lucha contra el terrorismo internacional. Y esa lucha contra el terrorismo internacional hizo que Estados Unidos volcara su prioridad de seguridad nacional no en esta región, sino en una región bastante allegada, y se fuera a invadir primero Afganistán, luego Pakistán, etcétera, etcétera. Pakistán, luego Irán. O sea, lo que quedó claro es que la prioridad de lucha contra el denominado terrorismo internacional sacaba a América Latina y sobre todo a América del Sur de la prioridad de seguridad de los Estados Unidos. Eso fue un hecho cierto, un hecho claro y un elemento que creo que nosotros no valoramos en su momento adecuadamente, pero ese aliviamiento de la presión de los Estados Unidos en parte también contribuyó al desarrollo de gobiernos más autónomos, con más libertades, con más capacidad de decisión, y que naturalmente pensáramos que todo eso era buena parte o era todo resultado de nuestros propios méritos, y no en parte que, para decirlo de una manera burda, juguemos en el bosque mientras el lobo duerme. Yo digo esto porque hay momentos precisos en que Estados Unidos modifica sus prioridades de seguridad nacional. Estados Unidos
entre el 2011 en algunos papeles y en el 2013 ya claramente en sus informes sobre la situación de seguridad nacional, establece que la prioridad para la seguridad nacional de Estados Unidos es la amenaza que representa China y también Rusia, pero principalmente la amenaza china. Y que eso hace que se comiencen a concentrar en todo el debate sobre el mar del sur de China. Eso hace que se concentren también en el desarrollo de lo que llaman la región Indo-Pacífico como forma de compensar lo que sería la zona de influencia china en el sudeste asiático. Ellos no quieren hablar del sudeste asiático, hablan de la región Indo-Pacífico. Y eso tiene una serie de consecuencias. Pero una de las consecuencias que tienen es que miran la región, que se supone que era el patio trasero y donde había algunos gobiernos más o menos o más autónomos, por lo menos para la tradición de ellos, y encuentran que su principal amenaza a la seguridad nacional, que era China, o que ahora estaban diciendo que era China, había avanzado enormemente en esos 10 años en la región. China en esos 10 o 15 años se transformó en el primer socio comercial de Brasil, en el primer socio comercial de Chile, en el primer socio comercial de Perú, en el segundo de Argentina, después de Brasil, etcétera, etcétera. Sobre todo en América del Sur, por la sencilla razón que las economías de América del Sur en general son bastante más complementarias con la economía china que con la economía de Estados Unidos. Sobre todo los países del Mercosur, y esa fue una de las razones materiales del rechazo al ALCA. La verdad es que el ALCA no nos ofrecía nada, nos ofrecía solo un enorme gigante en producción agrícola que iba a destruirnos, además de destruir la base industrial. Ante eso se produce un cambio que yo creo de gran significación y que está vigente hoy, y es que Estados Unidos vuelve a estrechar o le presta más atención o da más prioridad o como quieran llamarlo a la alianza entre Estados Unidos y los sectores económicos y políticos más tradicionales de la región que se oponen a estos gobiernos progresistas, a estos cambios, a estas pérdidas de privilegio que significaban los gobiernos progresistas en la región. Y así se configura una nueva alianza, que es Estados Unidos, el mundo financiero, los grupos concentrados económicos de nuestros países, la gran prensa que comienza a tener un rol destacado, y luego no ya los militares que estaban sin actividad hasta hace poco, pero sí la acción del Poder Judicial como un elemento activo y de gran actuación jurídico-política en contra de los procesos de cambio y de los liderazgos alternativos. Y eso es lo que enfrentamos desde el 13 para acá. Habíamos tenido algunos antecedentes. Ustedes se acuerdan que en el 2009, cuando se produce el derrocamiento de Zelaya, en Honduras muchos saltamos y fuimos y hicimos todo una... ¿Por qué? Porque la verdad es que nos dimos cuenta que ese cuestionamiento era un cuestionamiento que estaba anticipando otra cosa. Luego de Honduras vino Hugo, luego de eso vino Dilma con toda una campaña previa. Luego vino toda la situación que nos llevó a la derrota política de un gobierno nacional en el 15. Bueno, en fin, luego sabemos todo lo que pasó, la situación en relación a Venezuela, los retrocesos en los últimos años en relación al asunto de hielo que se había producido en la relación entre Estados Unidos y Cuba, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo que enfrenta a la región es una realidad distinta
Y esa realidad tiene objetivos concretos. Esa realidad busca terminar con los procesos de integración que había sido uno de los elementos fundamentales que buscaron desarrollar los gobiernos progresistas en la región. Los gobiernos progresistas coincidían en dos o tres cosas: democracias más participativas, recuperar un rol para el Estado y para el trabajo y para la demanda interna, y mayor integración regional. ¿Por qué? Porque era evidente en este mundo que este mundo globalizado se iba conformando en secciones, en fracciones o en regiones, y que las posibilidades de ser escuchado cada vez menos eran aislados o en solitario, sino que cada vez dependían de la posibilidad de formar bloques. Bueno, lo hemos visto en los últimos años. El gobierno de Macri fue un buen ejemplo de eso, de cómo se buscó destruir todo lo que fuera integración. Se paralizó el Mercosur, se la sacó a Venezuela, se impidió el ingreso de Bolivia, se destruyeron todos sus mecanismos, la mitad de sus mecanismos internos, se vació completamente la UNASUR, que tenía un elemento, o tiene un elemento extraordinariamente importante como el Consejo de Defensa Sudamericano, e incluso ahora Brasil ha decidido salirse de la CELAC, que México ha buscado reanimar al tomar la presidencia pro tempore y hacer una reunión hace poco tiempo. Total, que enfrentamos una situación mundial bastante inestable. Hay una amenaza grande o importante de recesión en el mundo. ¿Por qué? Bueno, porque las recesiones tienen que ver con la marcha de economía de Estados Unidos, que es la más poderosa. Y Estados Unidos tiene una recesión, tiene una relativamente pequeña, cada 4 o 5 años. Y ahora no tiene recesión desde el 2008. Desde la crisis 2008-2009 no hay una recesión. Entonces, lo que piensa la mayoría de los economistas es que va a producirse esa recesión mundial en un plazo difícil de determinar, pero probablemente pronto. Eso no es una buena noticia para un país como la Argentina, porque obviamente nosotros estamos en plena recesión, además con una inflación fenomenal, y obviamente una recesión mundial significaría caída de los precios de nuestras materias primas y mayor decisión de los países desarrollados de colocar sus productos sobrantes ante una caída de la demanda. No hay un escenario internacional favorable para la región. Tampoco hay un escenario regional. Si uno mira los números de la CEPAL desde el 2015 está diciendo que los años para América Latina van a ser malos. Ustedes saben, no sé si recuerdan, en el 2010 salió una nota bien importante de Moreno, el presidente del BID, que la sacó creo que en el Financial Times, que se llamaba Bienvenidos a la década de América Latina, porque América Latina había crecido al 6%. Bueno, cuando terminó la década, el año pasado, América Latina creció al 0,6%. Es decir, la década, esa segunda década del ciclo, que iba a ser la década de América Latina, no fue la década de América Latina. Y hoy tenemos esta realidad, que es una realidad de lo que yo llamo, o muchos llaman, un territorio en disputa. Es decir, en América Latina y sobre todo en América del Sur hay una lucha política por parte de los Estados Unidos y sus aliados internos de consolidar una nueva dependencia, una nueva relación de dominación. Ayer leía muy interesante un reportaje de una de las figuras más importantes de los conservadores norteamericanos que dice que los dos mejores ejemplos de salir de la oscuridad y volver al camino de la democracia son Ecuador y Bolivia.
la Bolivia actual y el Ecuador actual. Ese es el camino que sale de la oscuridad y va a la luz, señala. Bueno, esperemos que ese sea el camino. En todo caso, hay varios que vamos a tratar de impedir que ese sea el camino. Pero ellos están muy decididos a intentar imponer ese camino, esa estrategia. ¿Qué quieren hacer para eso? Quieren volver a ocupar un rol central, no solo en lo político, sino en las relaciones económicas, junto con el ejemplo de decir que Bolivia y Ecuador son el ejemplo. Dicen que el gran peligro es China, porque China estafa, China corrompe y China hace no sé qué cosa más también muy fea a los países de América Latina. Es decir, es muy abierta la campaña, ya lo hizo Pompeo cuando estuvo de gira en la región, en tratar de defender, bloquear o inmunizar lo que sería el territorio, el backyard, ¿no? el patio trasero de ellos como zona de defensa. ¿Por qué? Porque efectivamente la competencia entre Estados Unidos y China alrededor de la punta tecnológica es cada vez más grande, y si nosotros pensamos en un país como la Argentina, vamos a ver que hay algunas cosas que son notorias que han pasado en estos últimos 10, 15 años. Uno, no es que China sea un socio comercial importante, es que es uno de los principales inversores en infraestructura. Y no solo es que sea uno de los principales inversores en infraestructura, sino que también es uno de los principales fuentes de asistencia financiera. Una tercera parte de las reservas argentinas ya están en yuanes o en renminbi, como llaman los chinos a su moneda. Es decir, realmente las relaciones de poder y de fuerza en la región se han modificado. ¿Qué es lo que está por delante? Lo que está por delante es un camino muy estrecho, sobre todo para la Argentina, porque la Argentina en todo eso une lo que ustedes saben, que tenemos una enorme fragilidad en el tema deuda, y en el tema deuda y en el tema deuda con el fondo y deuda con los bonistas, el rol de Estados Unidos es muy importante. Por ser origen de buena parte de los bonos, de los fondos de los bonos, y por ser también el país dominante en el Fondo Monetario Internacional. Ustedes saben cómo es el fondo. El fondo es un país que los países son, es un organismo, que los países son accionistas y que las acciones, el porcentaje de acciones depende del tamaño del país, etcétera, etcétera. Bueno, las decisiones fundamentales en el fondo hay que tomarlas con el 85% de los accionistas a favor. ¿Cuánto tiene Estados Unidos de acciones en el fondo? 16%. O sea que como el 85%, le falta el 15%, si ellos tienen 16%, no hay ninguna decisión trascendente que se pueda tomar en el fondo sin el acuerdo de Estados Unidos. Por eso es que algunos países, el nuestro por ejemplo, sabía reclamar la necesidad de modificar el sistema de participación de los distintos países en el sistema financiero internacional, básicamente en el fondo y también en el Banco Mundial. Esa es la realidad. La realidad es que tenemos un camino muy estrecho y tenemos también un calendario estrecho, porque la verdad es que el gobierno de Alberto Fernández lo ha planteado con bastante claridad. Tenemos que en los 3 o 4 primeros meses lograr reestructurar la deuda de modo tal que no haya pagos en los próximos años inmediatos, y eso permita una recuperación de la actividad productiva, un crecimiento y una posibilidad, por lo tanto, de
enfrentar los compromisos y una mejora en la situación general de nuestra sociedad y sobre todo en los sectores más humildes. Ese es el desafío que tenemos en los próximos meses. ¿Qué capacidad de enfrentarlo hay frente a este panorama tan difícil que se ve? Yo creo que hay. Yo creo que hay porque hay un par de cosas que son ciertas. Uno, más allá de lo que hayan destruido de estructuras organizacionales en la región y del regionalismo, y más allá de lo que diga el señor Bolsonaro, la necesidad de los países de la región de hacer acuerdos, intercambios y de fortalecerse está presente, está viva y no tiene tanto color político. La necesidad de fortalecer los pasos con Chile, el comercio con Paraguay, eso va a ser independiente en parte, independiente del cariz ideológico de las posiciones políticas de los países. Eso es, o sea, vamos a poder y vamos a tener que avanzar en integración regional, sobre todo en cadena de valor y en sistemas productivos, y eso es un requisito importante si queremos avanzar en la recuperación nacional. Por otra parte, el escenario mundial tan conflictivo sí brinda también más espacio para interactuar. No hay un mundo multilateral, pero sí hay un mundo paulatinamente multipolar. Y nosotros tenemos que ser capaces de construir fortalezas paso a paso en ese mundo fragmentado, trabajando obviamente con China, pero también con India, también con Turquía, también con los países árabes, también con Rusia, por supuesto con Europa, no sobre la base de ese acuerdo o preacuerdo que se firmó con la Unión Europea, que al menos desde mi punto de vista es un acuerdo muy poco favorable para el Mercosur y muy favorable para los europeos. Es decir, para decirlo en sencillo, damos mucho y recibimos poco. De todas maneras, creo que eso va a estar. Ahora tiene que tener algunas condiciones también. No solo es cuestión de economía, también es cuestión de política. Y hay dos o tres elementos que creo que están y que deben aprenderse de la experiencia anterior de los gobiernos populares. El primero es el de la participación. No hay gobierno, por bueno que sea, que es capaz de construir una fortaleza que sea invencible al gran poder económico, político y cultural que tiene esta alianza entre el hegemón y los sectores internos. Eso no lo puede hacer solo desde el Estado y el gobierno. Eso hay que hacerlo con una participación y un nivel de desarrollo de la sociedad y de las fuerzas y sectores sociales que están en ella, sin la cual no va a ser posible esa victoria. O sea, la idea de que la batalla la da el gobierno y nosotros aplaudimos y apoyamos lo que está bien, es una idea que nos lleva a la derrota. Si no hay organización, movilización y conciencia, que es por donde empieza, no vamos a poder modificar esa realidad. Eso es un tema esencial. Segundo, esa movilización y esa organización no es como fue en el pasado, es distinta. No es distinta, debe ser distinta para ser exitosa. Y ahí vuelvo, por eso me había referido a la revolución de las mujeres. No solo por el problema de la igualdad de los géneros, sino porque me parece que la experiencia de esa revolución de las mujeres, de ese movimiento tan grande que hay acá y en muchas otras partes, hay características, formas organizativas, formas de articulación y formas de diálogo y de conciencia que tienen mucho más que ver con la organización en red más horizontal, que es propia de la juventud, que es propia de esta época de comunicaciones y que es lo que tenemos que ser capaces de potenciar. Yo andaría terminando por acá.
Me parece que el desafío es fenomenal, pero que, como dijo el Pepe Mujica, acá lo central es dar vuelta a la batalla cultural, porque nosotros lo que perdimos fue la batalla cultural frente al liberalismo. Y eso es lo que nos llevó a las otras derrotas. Por eso ahora tenemos que ganar esa batalla, tenemos que trabajar en la conciencia de la gente y tenemos que demostrar que una sociedad solidaria es una sociedad en donde mejor puede uno realizarse que en una sociedad que está basada en el enfrentamiento, en el egoísmo. Nada más y muchas gracias. Nosotros ahora vamos a abrir algunas preguntas, les pedimos que se concentren en la brevedad de la misma. Gracias, doctor Dayana, por su charla. Yo quería preguntarle, quería conocer su opinión sobre un hecho. La máxima autoridad de nuestro país, el presidente de la Nación, ha decidido que su primera salida al exterior sea al Estado de Israel. Un Estado, una entidad que está cuestionada por todos los organismos de derechos humanos, como usted, que es un especialista en el tema, muy bien sabe. Una reunión además que se va a hacer nada menos que en Jerusalén. El motivo es atendible, rememorar los 75 años de liberación de Auschwitz por parte de la Unión Soviética y combatir el antisemitismo. Pero no podemos ser tan ingenuos que esos temas muy válidos van a ser utilizados por el Estado de Israel para legalizar un Estado genocida hacia el pueblo palestino. Yo creo que se podría haber atendido esos motivos de otra manera, mandando, por ejemplo, a alguien menos representativo. Se podrían haber hecho actos en Buenos Aires, pero no de esta manera. Y lo que me parece que es una maniobra muy torpe, y si piensa el gobierno que de esta manera va a aplacar a las fieras, yo creo, y quiero conocer su opinión, está muy equivocado. Es decir, esto para nada los va a aplacar, al contrario, les va a dar más ánimos para seguir adelante. La pregunta es sencilla. A ver, Argentina tiene desde hace muchos años una posición tradicional respecto al conflicto de Medio Oriente, en particular a lo que tiene que ver en la situación de Palestina, en la partición de Palestina. Argentina fue de los primeros países en reconocer el Estado de Israel, y Argentina apoya la solución de la existencia de dos estados dentro de fronteras seguras. Esa es la posición básica. Argentina al mismo tiempo ha denunciado reiteradamente la ocupación ilegal por parte de Israel de territorio palestino y sobre todo los asentamientos, ¿no? Lo mismo que las acciones vinculadas a la franja de Gaza. Esa posición es una posición que tiene que ver con el derecho internacional, tiene que ver con la historia y también tiene que ver con un hecho más cercano a los argentinos y inmediato, y es que la Argentina tiene parte de su territorio ocupado por una potencia extranjera, que es el caso de las Malvinas, así que sabemos bien qué quiere decir una ocupación. Yo no creo que eso esté en juego ni en duda. Respecto al aniversario de Auschwitz, la verdad es que desde hace años en la Argentina se realizan actos en conmemoración de la fecha de la liberación de Auschwitz, que es el día que entran los soldados, que es el 26 de
enero. Eso, yo he presidido actos. Esos actos los empezamos a hacer como consecuencia de un grupo que se formó en el gobierno de la Alianza y que después nosotros continuamos participando, que era una task force por la memoria y en contra del antisemitismo. Y una de las cosas que se planteó es la conmemoración de la liberación de Auschwitz. Este año se cumplía el 75 aniversario. La verdad es que la visita del presidente, de la cual no conozco los detalles porque no he participado de la decisión, sí sabía que había una invitación, porque así lo hizo saber la oposición. Yo me enteré por la oposición que había una invitación al presidente. Y que el presidente de Israel, porque tiene un gobierno que no está confirmado en Israel, ¿no? Porque Netanyahu no ha obtenido mayoría, si no se sabe luego el resultado electoral si va preso o va a ser primer ministro. Bueno, eso es verdad. Lo cierto es que es el presidente que invita y se va a realizar esa ceremonia que va a contar con la presencia de varios líderes importantes, ¿no? Va a estar Steinmeier, que es el presidente de Alemania, va a estar Macron, que es el presidente de Francia, va a estar Putin. Yo creo que el presidente ha visto que es una oportunidad para tener una presencia internacional, mostrar a la Argentina en la posición que siempre ha tenido respecto del antisemitismo y respecto del genocidio. Nosotros lamentablemente sabemos bastante de genocidio. Y creo que no hay que darle otra consideración, por más que entiendo la preocupación de que eso sea utilizado por quienes van a querer tratar de mostrar un cambio en la posición argentina respecto a su posición tradicional en relación al conflicto del Medio Oriente. Yo la verdad es que no conozco, yo hubiera querido, si usted me pregunta a mí, que el primer viaje fuera a la región. La tradición es que el primer viaje era a Brasil, ¿se acuerdan? Pero esa tradición la rompió Bolsonaro, diciendo que no venía a la Argentina y lo dejó colgado a Macri. Y bueno, obviamente no se iba a poder hacer esa retribución, tampoco ahora. Pero a mí me hubiera gustado que la primera salida del país hubiera sido un país latinoamericano, como muestra de pertenencia a la región. El presidente tenía pensado viajar a Roma a ver al Papa, que al ser argentino le da también una particularidad grande a ese viaje, pero evidentemente no tomaron en cuenta, no se dieron la posibilidad de logística, eso yo no lo sé, para que ese viaje se concretara también antes del viaje o de la ceremonia que se va a realizar en Israel. Debo manifestarle que comparto mucho de su planteo y de su exposición, sobre todo lo que tiene que ver que usted le da prioridad a lo cultural sobre lo político y económico, y de eso estoy casi convencido. Pero ¿cómo se hace para desarrollar una estrategia tendiente a los grandes cambios culturales que las sociedades latinoamericanas requieren para evitar que el hegemón, como usted lo llama, siga aliado con las derechas que más que neoliberales yo siempre creo que son neodependientes en Latinoamérica? Son las derechas buscando una manera más de someterse al imperio. Y esas derechas neodependientes que siguen teniendo un porcentual electoral importante y que han logrado una fuerte alianza con la prensa, ¿cómo se puede hacer para verdaderamente desarrollar toda una propuesta cultural tendiente a minimizar al menos
sobre todo en nuestro país. ¿Cómo cree usted que...? Bueno, esa es peor todavía como pregunta. Pero me parece que lo que primero tenemos que tener es conciencia de la necesidad de ese debate. Y la convicción que ese debate no se gana a partir de la organización de los propios. Es decir, suele haber una visión en la política y en la lucha política ideológica que tiende a pensar que el problema es que los propios están desorganizados. Es como si las ovejas andan yendo para cualquier lado y entonces no se puede tener fuerza, hay que hacer que vayan para un lado. Entonces el problema es un problema simplemente organizativo. No es un problema organizativo, para mí. Es un problema mucho más profundo y es un problema mucho más político en el sentido más amplio y más profundo de la palabra. Y eso requiere poner en cuestión todas las cosas. Y eso es lo que a veces nos cuesta hacer. Me parece que es inevitable revisar nuestra propia historia, es inevitable mirar qué es lo que está pasando, es inevitable escuchar a los jóvenes. Los jóvenes hablan de otra cosa y tenemos que preguntarnos también por qué pasan las cosas que pasan. ¿Por qué gana Bolsonaro? ¿Por qué gana Bolsonaro? Por nada. ¿Cómo logró eso? ¿Ustedes se acuerdan? Ya Dilma hizo una encuesta todavía cuando era presidenta sobre cómo estaba la gente. Si estaba, creo que fue en el 13, cuando empezaron las movilizaciones y las caceroleadas, ¿se acuerdan? Bueno, Dilma mandó hacer una encuesta si la gente consideraba que estaba mejor o peor que antes de la llegada del 2003, PT al gobierno. El 70 y tantos % dijo que estaban mejor, claramente mejor. Y la segunda pregunta era, ¿a qué atribuía el estar mejor? Bueno, el primer ítem fue gracias al propio esfuerzo. El segundo fue gracias a Dios. El tercero fue gracias a, no sé, la familia, o no sé cuál. Y como en quinto, en sexto lugar, apareció la política del gobierno o del Estado. Bueno, eso es puro... Es lógico que la gente sienta que su propio esfuerzo es la base de su éxito, porque si se esfuerza mucho y le va bien, es razonable eso, y es verdad. No existe necesariamente el regalo y el esfuerzo propio es un punto fundamental, pero ser capaz de interpretar el esfuerzo propio en el marco de un barco, para poner la metáfora de los barcos que le gustaba tanto a Camilo, ¿se acuerdan que siempre estábamos con los barcos? Si uno rema, pero rema en un sentido contrario al que reman los otros, no anda. Si remamos todos para el mismo lado, posiblemente nos vayan todos mejor. Entonces, a mí me parece que ese debate es muy, muy importante. Y en cuanto a lo... Pero el que habló mucho de ello, no es menismo, el que habló mucho de ello es un señor que se llamaba Antonio Gramsci, que tuvo mucho tiempo para reflexionar, lamentablemente, tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre la relación entre cultura, sentido común, práctica social, la relación entre el historicismo y la conciencia de clase, en fin. Me parece que hay temas que están trabajados y pensados y que tenemos que enfrentarlos. No podemos no darnos cuenta que la reacción frente a la crisis del estado de bienestar y frente al auge del neoliberalismo en Europa es la extrema derecha. Bueno, ahí tenemos un déficit en la izquierda que debiera reflexionar, porque fue. Muchos consideran que eso fue porque la socialdemocracia de alguna manera traicionó su historia, se inclinó hacia el neoliberalismo y que eso hizo que perdiera con su tercera vía una legitimidad
que ahora le cuesta como recuperar, pero es notorio ver cómo los distritos de Francia, con mayor voto tradicional de clase obrera vinculado al Partido Comunista, hoy votan Frente Nacional, y cómo cosas parecidas pasan en lo que fue Alemania del Este. Entonces quiere decir que hay procesos culturales que está costando entender, y que algunos sectores de la derecha los están aprovechando con la simplificación de esa tradición que ellos usan, pero que eso está sucediendo. Nosotros creo que tenemos que construir otra cosa. Y respecto de los medios, miren, eso yo voy a volver al peronismo ortodoxo y voy a decir la frase de Perón: yo subí con todos los medios en contra y me echaron con todos los medios a favor. Así que eso es verdad. Cuando subió no tenía nada, cuando estaba arriba y todos los medios a favor lo echaron igual. O sea, el problema no está solo en esa construcción, está en una construcción mucho más de base. Y nosotros sí tenemos que pensar, porque lo que está claro, y lo vemos en estos días, es que esa derecha neocolonial, también se la podría llamar, sigue teniendo un dominio y un manejo y una reacción ante la opinión pública muy rápido, muy activa. El mensaje del sábado de haber tenido de rojo sangre en la fuente de la Plaza de Mayo es un mensaje que desde una mirada es simplemente un homenaje a Nisman, y desde otra mirada es una amenaza cierta y un recuerdo del bombardeo y la masacre en esa plaza. O sea, es una cosa muy tremenda, no pasa nada. Bueno, hay que ir, hay que debatir, pero para debatir hay que escuchar, porque si nosotros no utilizamos un discurso que llegue a los jóvenes, a las personas que tienen interés, no vamos a poder transformar esa realidad. Quería preguntar, ¿sí? Bueno. Primero te quería decir que muchas de las cosas de la perspectiva que pintaste acordamos, y me parece que en general son los tiempos que estamos viviendo. Parecería, y la pregunta es esta, dirigida a ver vos qué pensás, que no hay espacio para las grandes utopías en esta época. Parecería que tendremos que estar midiendo la correlación de fuerza permanentemente y moviéndonos dentro de esos márgenes para ver hasta dónde es el alcance de lo que podemos hacer o lo que podemos estar, que avanzando hacia una sociedad mejor, que nos estamos protegiendo para evitar caer en un mal mayor y que estamos haciendo ese juego de correlación de fuerzas todo el tiempo. Bueno, voy a comenzar con una reflexión personal. Yo soy una persona que considero que el optimismo se basa en el más profundo pesimismo. Yo 3 veces en mi vida dije, no puedo estar peor. Las 3 veces estuve peor. Entonces, mi conclusión después de la tercera vez fue, siempre se puede estar peor. Así que partamos, eso es un dato importante. Yo creo que ahora tenemos un objetivo limitado, que es cierto. Y más fue planteado así expresamente. El objetivo es dejar de caer. El objetivo es dejar de caer. Ese es un objetivo limitado. ¿Puede ser un objetivo poco ambicioso? Sí, si ese es todo nuestro objetivo. No, si en ese dejar de caer nosotros avanzamos, tratamos, trabajamos para que eso que se construya no solo deje de caer, sino que después pueda crecer en justicia, en igualdad, en distribución, etcétera, etcétera. O sea, no hay una sola forma de dejar de caer. Hay formas, diríamos, más conservadoras de dejar de caer, donde sea solo defensivo
Y otra puede ser defensiva un rato, pero al mismo tiempo sentando la base para volver a avanzar. Y a mí me parece que esa es la clave de lo que hay que construir. Y por eso es que insisto, o que mencionaba, eso de que no podemos esperar que el gobierno sea el que solucione esto. Yo hay que tomarle en serio las palabras de Alberto cuando dijo que él necesitaba que la gente lo pusiera en la calle y que si se equivocaba se lo dijeran. Yo creo que esos son elementos importantes. O sea, tenemos necesidad de tener un nivel de organización, de conciencia y de movilización en la sociedad elevado, y no solo en los actores políticos, sociales, también en la fuerza productiva. Tenemos que tener distintas realidades. Además, están pasando cosas tremendas. Yo honestamente estoy impactado los últimos 2 días con lo de Villa Gesell, lo del chico de Villa Gesell. Es una bestialidad. Y no me convence. Estamos haciendo también la interpretación burda de clases. Son rugbyers, entonces son chetos oligarcas que le pegan a los pobres por el otro era hijo de un cargador. Son chicos de entre 18 y 20 años de un club de rugby de Zárate. ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué forma de violencia contenida, qué grado de desagregación social hay en lo que estamos haciendo, en nuestra sociedad? Que nosotros tendríamos que ser capaces de abordar eso con más profundidad, porque sí hay un problema ahí serio, sí hay un problema de violencia en los jóvenes que está como latente y que explota, sí hay una insatisfacción, que hay una insatisfacción global en el mundo con la globalización, sí, eso ya lo descubrimos, está aceptado, todo el mundo sabe. Bueno, ¿y cómo se sigue? Por eso yo creo que la construcción, y la respuesta a eso siempre es la construcción de poder. Por eso comenzaba diciendo que los cambios tecnológicos lo que han hecho es que se modifique la forma en que se crece, se construye y se distribuye el poder. Muy bien, les pido un aplauso y sepan que para alegrarnos el jueves tenemos cena, show y baile en los salones del costado. ¿Cuándo?